territorial, ¿no?, que es el tema más institucional, político, de roles y responsabilidades. Y si el tiempo nos ayuda a ver un balance sobre los primeros pasos que se han dado ya en las regiones en el Perú. Bueno, sobre lo primero, ¿por qué hablar de ordenamiento territorial? No es casual que el término sea un término que no tiene una larga trayectoria, una larga vida. El término, para los especialistas, el término tiene como partida de nacimiento a nivel mundial el año 1983, en un documento de la Carta Europea. Eso quiere decir que antes del año 83, ¿no?, en los años 70, en los años 60, a nivel mundial, no estamos hablando del Perú, el término ordenamiento del territorio no existía en la gestión pública, ¿no? Por supuesto que hay una serie de otros instrumentos y otros términos, ¿no?, planificación del uso del suelo, en todas las herramientas de planificación, en todos los sistemas de planificación se ha contado con instrumentos de gestión asociados a ya sea planificación urbana, planificación de áreas protegidas e inclusive en algunos casos manejo de cuencas hidrográficas. Pero el concepto de ordenamiento recién nace en los años 80 y nace en Europa, y de ahí se difunde al resto de Europa, al resto del mundo, en parte por esta constatación. Hoy día aparece y suena como muy sencilla, pero en los años 70, 80 era un descubrimiento de que el crecimiento económico era un crecimiento desordenado, ¿no?, y que generaba lo que los europeos llamaban un desequilibrio territorial. Es decir, que habían actividades económicas que estaban desvinculadas con el medio, había una ocupación del territorio que era una ocupación desordenada, y el territorio, por lo tanto, mostraba desequilibrios, que desde el punto de vista ambiental se concluía que los procesos de degradación ambiental, los procesos de pérdida de los atributos ambientales, eran consecuencia de este crecimiento espontáneo y desordenado. Entonces, el desequilibrio territorial, acompañado de degradación ambiental, hacía necesario pensar en el diseño de políticas que permitan ordenar el territorio. Entonces, el concepto de ordenamiento nace en respuesta a esta constatación de desequilibrios. Ahora, yo quiero añadir que en el caso peruano, digamos, si esto es el discurso europeo de los 80s, en el caso peruano esto es mucho más grave. Porque en el caso peruano, como sabemos, nosotros somos un país propiamente heterogéneo, ¿no? Entonces los desequilibrios son casi por definición, no solamente desequilibrios naturales, heterogeneidad natural, ecológica, sino también heterogeneidad social, cultural y política. Y si le añadimos a ese contexto el centralismo económico y político y los procesos de exclusión social y de desigualdad social, entonces los desequilibrios son aún mayores en el caso peruano, ¿no? Y entonces, 3, 1, 2, 3, ahí estás. Para completar esta primera reflexión sobre el origen del concepto y qué había antes de los años 80, es indudable que en el caso peruano tenemos una larga tradición de uso de instrumentos de ordenamiento del territorio sin que le hayamos dado el nombre de ordenamiento territorial, ¿no? Por lo menos hay dos grandes tradiciones. Una primera gran tradición es la tradición de planificación urbana, cuyo sector, digamos, responsable es el sector vivienda, y que desde muchos años, yo diría que más de medio siglo, tenemos una tradición alrededor de lo que algunos arquitectos en los años 50, 60 acuñaron como acondicionamiento territorial. Es más, desde el año 85 existe un reglamento de acondicionamiento territorial y medio ambiente, que hay una nueva versión en el año 2004 y su reglamentación. Y por lo tanto, acá tenemos una visión desde la arquitectura y desde la planificación urbana de cómo acondicionamos el territorio en función de las necesidades del desarrollo urbano. Y tenemos incluso institucionalidad, no solamente tenemos el Ministerio de Vivienda, hemos tenido un Instituto Nacional de Desarrollo Urbano, los gobiernos municipales han tenido el mandato de tener planes rectores y planes de desarrollo urbano. En algún momento, incluso en los años 90, se plantearon estos famosos planes de gestión urbana y regional de inversiones. Y la otra gran tradición, ¿no? Por un lado está la planificación urbana y por otro lado, la otra gran tradición tiene que ver con las áreas protegidas. Tiene que ver con la construcción de lo que hoy día se llama el SINAMPE, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, pero que en los años 70 se denominaba el SINUC,
el Sistema Nacional de Unidades de Conservación. Alrededor de las áreas protegidas hay pues una evolución enorme y muy valiosa en la historia de la gestión pública peruana.